un objeto aquí y queremos saber el campo eléctrico que genera un cachito de la carga que está aquí en este objeto. ¿Ok? Entonces tendríamos que calcular, aplicar esta fórmula, la fórmula de campo eléctrico, para calcular el campo eléctrico que ejerce este punto en esta partícula, ¿no? Tendríamos que calcular la distancia y hacer todo eso. Y por acá hay otro cachito de carga, ¿no? Que tiene esta misma figura. Entonces vamos a calcular el campo eléctrico que tiene en esta y aquí hay otra distancia. ¿Ok? Aquí tiene otra distancia. Y por acá tenemos otro cachito de campo eléctrico o de carga que genera un campo eléctrico en este punto y tenemos otra distancia. Entonces, un cambio o un pequeño cambio aquí de carga o una pequeña carga delta Q o de Q va a generar en este punto un pequeño campo eléctrico. ¿Ok? Y podemos tener pequeños diferenciales de carga que van a generar diferenciales de campo. Entonces, un pequeño cambio aquí en la carga va a generar un cambio en el campo. Entonces, este sería el concepto de distribuciones de carga continua. Y para eso tenemos que ver qué tipo de objeto es el que vamos a analizar. Si el objeto es un sólido que tiene volumen, o si es algo que es una placa y es una área la que nos interesa, o simplemente es una distribución lineal. En el caso de que pues sea volumen, pues nosotros repartiríamos la densidad de carga, estaría dado por la carga entre el volumen. ¿Ok? Entonces sería Coulomb entre metros cúbicos. Y esa sería densidad de carga. En densidades de cargas superficiales, cuando tenemos una placa, por ejemplo, aquí tenemos una placa de metal uniformemente cargada, digamos, así. Cada sección de este cuadrito va a generar un campo en un punto alejado de él. Por acá podríamos tener otra sección y va a generar otro campo aquí. Entonces, pero toda la carga estaría repartida entre toda el área que teníamos aquí estudiando. Entonces, la carga de este objeto entre toda el área de ese objeto. Y si, por ejemplo, tuviéramos solamente una varilla, es una línea, tendríamos una distribución lineal de carga, pues toda la carga estaría repartida, todas las cargas repartidas uniformemente en ese conductor, una varilla de metal. Y podríamos analizar cuál sería el efecto de cada una de estas cargas en un punto fuera de esa varilla. Entonces vamos a estar utilizando, dependiendo del objeto que estemos hablando, esas tres relaciones junto con la ecuación de campo eléctrico. Entonces, cuando tengamos pequeños diferenciales de carga, podemos usar estas relaciones. Si estamos hablando de volumen, vamos a usar esta. Para el caso de volumen, esta sería el caso de áreas para una placa y estas serían distribuciones lineales, una recta. Entonces, podemos reemplazar en nuestra ecuación si sabemos que es igual a K por Q entre el radio cuadrado. Esta E podemos reemplazarla por un delta, un diferencial de E sería igual a un diferencial de Q entre el radio al cuadrado y hacer ese reemplazo. ¿Ok? Y ese diferencial de Q, dependiendo del tipo de material, pues va a ser va a ser o va a ser este. Bueno, tenemos aquí un pequeño ejemplo. Digamos que tenemos una varilla cargada, y fuera de esa varilla tenemos un punto que está sobre el mismo eje de la varilla. Entonces, el diferencial de
carga que tengo aquí, apenas. El diferencial de carga que tengo aquí tiene un cierto radio desde este punto hasta este punto. Y el diferencial que tengo aquí tiene otro cierto radio. Tiene otro cierto radio desde este punto aquí hasta acá. ¿Okay? Entonces, para cada punto en esta varilla, pues voy a tener un radio distinto. Y todos esos pequeños diferenciales los debo de sumar, que la sumatoria de toda la carga completa de esta varilla es la que está afectando a ese punto. Entonces, ¿cómo vamos a plantear esto? Tengo la fórmula de campo eléctrico es igual a K por Q entre R al cuadrado. Como es de forma lineal, tengo que lambda es igual a Q entre L, donde Q representa toda la carga de la varilla y L es toda su longitud, toda su extensión. Habíamos visto que para una dq, para una diferencial de carga lineal, teníamos que era esta ecuación, ¿no? Lambda por dl. Lambda por el diferencial de longitud. En este caso, el diferencial de longitud, este cachito de dl, corresponde a un cachito del eje de dx. Entonces, en este caso, dl es igual a dx. ¿Ok? Entonces, podemos reemplazar aquí lambda por dx. Y aquí el dq lo podemos reemplazar por esto. Entonces, nuestro pequeño campo por k por dq, pero dq es igual a lambda, por dx sobre el radio. El radio, la distancia siempre va a ser, si consideramos este valor, aquí tendríamos x. Si aquí aumenta de tamaño, pues x aumentó de tamaño. Si aquí aumenta de tamaño, pues fue x. Entonces aquí sería x al cuadrado. ¿Ok? Entonces ya tengo mi ecuación. Necesito resolver esto. Si integro de ambos lados, ¿ok? Si integro esto, esta es una k, es una constante. Voy a sacar las constantes. Si integro diferencial de campo, pues va a ser el campo total. Y va a ser lambda, aquí se va a comportar como una constante y voy a integrar de x a x cuadrada. Ahora, ¿de dónde a dónde voy a integrar? ¿Cuáles serían mis límites de integración si voy a evaluar? Pues a mí me interesa evaluar desde este punto hasta este punto. Y este punto sería A. ¿Okay? Y este punto sería A más L, más esa distancia L. O sea, aquí sería A más L. Y esa sería la integral que tengo que resolver para determinar cuál es el valor del campo eléctrico debido a toda esta varilla cargada que está aquí. Ahora, esta es una integral muy facilita, la vamos a replantear. Va a ser k por lambda igual a la integral desde a hasta a más l de x a la menos 2 de x. Entonces, esta integral va a ser igual a k por lambda. Si integro esto sería x a la menos 1 sobre menos 1, ¿no? Evaluado desde a hasta a más l. Entonces, si evaluamos esta integral, vamos a reescribir campo aquí. Sería
K por lambda por menos 1 entre X evaluado desde A hasta A más L. Ok, esto sería igual a tener K por lambda por menos, voy a evaluar 1 entre X, ¿no? Primero en A más L, menos esto, pero como es negativo, se va a hacer positivo, sería 1 sobre A. Entonces, si agrupamos esto, el campo eléctrico sería K por lambda. Buscamos factor común, aquí A por A más L. Entre esto me quedaría A, entonces aquí sería menos A. Esto entre A sería A más L por 1, sería más A más L. Entonces, aquí lo que sucede es que esta A se va con esta A. Y ya casi terminamos. Aquí me quedaría K por lambda que multiplica a L sobre A por A más L. En este caso, lambda es igual a Q entre L, la carga entre toda la longitud. Y puedo reemplazarlo. K sobre Q entre L, que multiplica a L entre A por A más L. Entonces puedo eliminar esto con esto. Y me va a quedar que el campo eléctrico sería K por la Q entre A por A más L. Y esa sería la respuesta. Ok. El campo eléctrico por la constante K, la constante eléctrica, y esto ya es la separación que hay entre la varilla y la carga, y esto sería la longitud de la varilla, A más A por A más L. O sea, aquí toda esta distancia. O sea, después de todas las cargas están a una distancia de toda la varilla más esta distancia. Entonces, terminamos hasta aquí. Profe, ¿puedo volver a explicar al principio? Es que me perdí. Bueno, tenemos campo eléctrico es igual a K por Q entre R cuadrada, ¿no? Como es una distribución lineal de carga, vamos a usar esta fórmula. Y para una distribución lineal de carga, sabemos que esto de Q es igual a lambda por dl, ¿no? No saqué a nadie. A ver. A ver, vamos otra vez aquí al principio. Bueno, habíamos quedado que como es una distribución continua de carga lineal, vamos a usar esta fórmula y vamos a usar esta y esta es la de campo eléctrico. Si reescribimos esta ecuación de campo eléctrico, sabemos que un pequeño cambio en el campo, pues debería de ser igual a un pequeño cambio debido a un pequeño cambio en la carga. dq lo vamos a reemplazar con esto. O sea, la Q
La estamos reemplazando con esto. Ya reemplazamos aquí el numerador. Y r al cuadrado, el radio, es igual a la x, ¿ok? La distancia de cada carga que está aquí sería mi radio acá, a esta distancia. Y esa distancia siempre va a ser x. Entonces reemplazo la x, la r, con el x al cuadrado. Y esta integral, si integro ambos lados, como tengo un dx aquí y un de aquí, esta es una ecuación diferencial de variables separables. Entonces puedo integrar ambos lados. Si integro e, pues voy a tener e. O sea, si la integral de dE es e, como cuando integro de x, ok, aquí voy a obtener x del cálculo integral eso. Ahora, integrando esto, las constantes son k y lambda. Las constantes son k y lambda. Y como tengo dx y aquí tengo una x cuadrado, puedo sacar todo lo que no sea, todo lo que sea diferente de x. Entonces aquí queda esta integral k por lambda por la integral de 1 sobre x cuadrada. Los límites de integración, pues ¿de dónde a dónde quiero integrar? Pues quiero integrar desde aquí hasta aquí, porque aquí están todas mis cargas, pues. Entonces mis cargas empiezan a estar desde este punto hasta este punto, está lleno de cargas. Entonces, ¿qué distancia es? Aquí es desde A, porque esa es la distancia que hay aquí. Y esta distancia, pues sería A más L. Y esos serían los límites de integración. Lo demás es de cálculo integral. Ya lo pueden evaluar. Gracias. Bueno, siguiente ejemplo. Okay. Ahora tenemos un anillo. Las cargas en este anillo pues están distribuidas linealmente. O sea, tenemos también una distribución de carga igual que en el ejemplo anterior, nada más que en lugar de ser una sola varilla, pues en este caso tenemos un anillo. Entonces vamos a usar igual la fórmula de campo eléctrico. El campo E es igual a K por Q sobre R cuadrado. La distribución es una distribución de carga lineal, entonces tenemos que lambda es igual a Q sobre L. Y tenemos que delta Q es igual a lambda por el dl. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos que analizar? Bueno, si nuestra carga de prueba, nuestro punto P, está sobre el eje, este punto es el radio, es el centro de nuestro anillo. Si yo quiero saber cuál es el efecto que tiene esta carga en este punto, bueno, necesito sacar el campo eléctrico que ejerce esta carga en ese punto y me generaría este campo eléctrico, ¿ok? Ese campo eléctrico tiene dos componentes. Una componente que es paralela al plano del anillo, a la cara del anillo,
y una componente que es perpendicular al anillo. ¿Ok? Esa componente perpendicular está en el eje X y la componente que es paralela al anillo, al plano que forma el anillo, pues está en el eje Y. Pero esto es debido a esta carga. En el lado opuesto del anillo tengo otra carga que hace exactamente lo mismo. ¿Ok? Genera un campo en este punto y va a ser de la misma magnitud que este campo. Entonces me va a generar un vector en esta forma. Y este vector va a tener dos componentes. Una en el eje X, que es perpendicular al plano, y una en el eje Y. Aquí la que me interesa es la del eje Y. Como el campo en este punto y en este punto tienen la misma magnitud, las componentes en Y se van a anular y las componentes en X se van a sumar. Entonces ya tengo mi ecuación. O sea, este campo como vector solamente tendría componentes en X. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? El DE va a ser igual a K por el DQ. Y el DQ es lambda por DL entre la distancia al cuadrado. Y esa distancia del centro al punto sería X cuadrada, ¿no? No es cierto, no es X cuadrada. ¿Cuál sería la distancia que hay entre las cargas y el punto? El punto está aquí y la distancia es R. ¿Ok? ¿Cuál es el valor de R? Podemos usar el teorema de Pitágoras. Sería X más A. Sería X cuadrada más A. Entonces aquí sería la raíz de X cuadrada más A cuadrada. Ahora, la parte que me interesa a mí de este campo eléctrico es aquella que va en la dirección del eje X. ¿Cómo obtenemos esa componente? Vamos a multiplicar esto por el coseno del ángulo. ¿Ok? Y si multiplicamos esta magnitud por el coseno del ángulo, lo que obtenemos es la componente en X aquí, porque aquí X para este ángulo es el cateto adyacente. Entonces sabemos que coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso el cateto adyacente es X y la hipotenusa es R. ¿Ok? Y R es igual a la raíz de X cuadrada más A cuadrada. Y aquí tengo un error, no me había dado cuenta. Como tengo R a cuadrada, pues no lleva raíz. ¿Ok? Aquí en este caso, aquí es R cuadrada, entonces si esto lo elevo al cuadrado, lo que estoy anulando sería la raíz. Entonces tengo lambda por dq. De hecho, no necesito, si meto dl aquí, necesitaría expresar esto como un círculo. No necesito complicarme tanto. Puedo dejar simplemente dq. Vamos a poner dq. Vamos a reemplazar el valor del coseno del ángulo. Entonces, el campo eléctrico aquí va a ser igual a K por dq entre X cuadrada más A cuadrada por coseno del ángulo. Y aquí sería X por la raíz de X cuadrada más A cuadrada. Si reducimos esto, el cambio, el diferencial de campo debido a un diferencial de carga sería K por X entre, si multiplicamos esto por esto, sería X cuadrada más A cuadrada a la 3 medios, ¿no?
por el delta Q. Ahora, si integramos ambos lados, podemos sacar todo esto como una constante. Entonces podríamos decir que el campo eléctrico va a ser igual a K por X entre X cuadrada más A cuadrada al medios por Q, ¿ok? Por toda la carga. Y ya obtuvimos el campo eléctrico en este punto. ¿Ok? En este punto, debido a todo el anillo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo digo que X está muy, bueno, que este punto está muy alejado de A? ¿Ok? Vamos a suponer que X vale 100. Bueno, vamos a hacer la suposición. ¿Qué pasa si X es mucho más grande que A? ¿Ok? Vamos a suponer que X es igual a 100 y A es igual a 1. Cuando elevemos al cuadrado X, pues me va a dar 10,000. Cuando eleve al cuadrado A, me va a dar 1. Prácticamente es como si A no existiera. Entonces la fórmula se reduce acá por X entre X cuadrada a la 3 medios por Q. Entonces esto sería igual a este cuadrado, se va a eliminar con esta raíz y me quedaría K por X por Q sobre X al cubo, ¿no? Como aquí tengo X entre X al cubo, sería K por Q entre X al cuadrado. Y esta fórmula que tengo aquí es esta que tengo acá. Nada más aquí me quedaría en el eje Y, ¿no? El campo queda todo en el eje Y. Porque nada más el campo, la parte en Y se anula y solamente queda la parte en X, ¿no? Entonces mi respuesta aquí a este ejercicio sería esto. Y si hago esta suposición, esta ecuación me queda como aquí al inicio, que es el campo eléctrico. Si aquí tenemos una carga, ¿cuál es el campo eléctrico debido a esta carga Q en este punto? Esta sería la fórmula. ¿Sí estamos todos bien hasta ahí? Aquí en esto tienes la cuadrada. Es lo que les decía. ¿Qué sucede si X es mucho más grande que A? Si elevo X al cuadrado sería 10,000. Si elevo A al cuadrado sería 1. La suma de los dos sería 10,001. O sea, no pinta la A, ni siquiera en el redondeo. O sea, tú redondeas en milésimas y ya se pierde el valor de A. Entonces, ¿qué haces? Suponer que esta A es 0 y nada más dejas la X al cuadrado. Entonces tienes X al cuadrado que está elevado a la 3 medios. Entonces este 2 se cancela con ese 2 y nada más me quedaría X al cubo. ¿Por qué que se anulaban los componentes en Y que solamente quedaban en Porque X? se anulan. Ok, porque aquí tienes, en este punto tienes un campo, ok, este es el campo que se genera en este punto. Y en el punto exactamente opuesto al anillo,
tienes otra carga que genera un campo exactamente igual al primero, pero que apunta hacia arriba. ¿Ok? Estos dos campos tienen componentes X y Y. Las componentes en X se van a sumar, pero las componentes en Y van a tener, apuntar hacia diferentes partes, y como van a ser de la misma magnitud, se van a anular una con otra. Entonces, la carga que esté aquí en este punto se va a anular con esta. La carga que esté aquí en este punto se va a anular con esta, y así sucesivamente, para cada punto que esté sobre este anillo. O sea, las cargas en Y se anulan. O sea, aquí tengo una carga, una componente en Y, pero aquí tengo otra componente en Y. Aquí tengo una componente en Y que apunta hacia el centro, y aquí tengo otra componente en Y que apunta hacia el centro. Y todas esas se están anulando porque tienen la misma, bueno, esta sería en la misma dirección que esta. Entonces, cada una de ellas se va anulando una con la otra, y la única que queda y se suma son las que están sobre la componente en X. Ok, como que se restan, por así decirlo. De hecho, sí, se están restando. Unas es bueno, son signo negativo. Al sumarlas es como una resta. Ok, gracias. Bueno, entonces, pues si no tienen más preguntas, hasta aquí es todo. Nos vemos. ¿Cuándo tenemos clase otra vez? El jueves. Sí, el jueves. Nos vemos el jueves. Y en esta semana, yo quería haberlo subido hoy, pero no creo. En esta semana les voy a subir algunos ejercicios. Ahí les aviso en el grupo para que estén pendientes. Profe, el jueves es a la misma hora. Sí. Bueno, sí.